Gloria al que vive. Dios le bendiga, amados en Cristo. ¿Cómo están en este viernes? Viernes 25 de abril del 2020. Les saluda su amigo y hermano Pastor Manuel Correa. A los hermanos, a las visitas, a las almas nuevas que nos están escuchando, a los pastores de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones que están ahí pendientes cada vez que se transmite por este canal el mensaje de salvación y de vida eterna. Dios les bendiga, un abrazo fuerte, contento de estar aquí con ustedes, contento de que un día más que Dios nos permite por su misericordia, por su amor, llegar hasta ustedes a través de estos medios. Reciba un cordial saludo, abrazo y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos contentos en este viernes de liberación, de sanidad y de milagro, porque creemos que Dios ha de hacer grandes cosas como siempre lo viene haciendo. Pero la palabra de Dios enseña que cada día son nuevas sus misericordias. Pues bien, amado, en este viernes 25 de abril, mientras que usted se coloca ahí cómodo en sus hogares, le invito a que llame a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su primo, al pariente que tenga ahí más cercano y dígale: ya llegó el momento, ya llegó el día en que nos reunamos para escuchar la voz de Dios, lo que Dios trae para nuestras vidas. Pues bien, amado, en esta hora de este viernes de liberación, vamos a estar orando en esta hora. Le invito a estar de pie en sus hogares. Vamos a compartir, vamos a orar primeramente para poder disertar lo que Dios nos trae en este viernes de liberación. Padre, amado Dios, aquí estamos delante de ti, colocando, para amado, esta enseñanza en tus manos, para que seas tú hablándonos, para que seas tú guiándonos, para que seas tú, Padre Santo, haciendo la obra que tienes que hacer en nuestras vidas. Padre, mira a cada hermano, a cada alma, a cada visita, Dios, a cada pastor, a cada iglesia que está escuchando este mensaje. Hoy te pedimos que seas tú hablándonos, hoy te pedimos que seas tú levantándonos, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra, estamos pidiendo ángeles guerreros con espada desenvainada, que se desaten a guerrear en el primer cielo, en el segundo cielo, que hagan vallados muros de fuego a favor de nuestras vidas, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, que guerreen por cada hermano, por cada alma, por cada visita, por cada pastor, por cada amigo. Padre amado, que han de escuchar esta palabra, este mensaje, te pedimos que tus ángeles sean guerreando en el primer cielo, en el segundo cielo, por esta transmisión de este canal, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda oposición, reprendemos todo obstáculo, todo impedimento, todo contratiempo, todo muro, todo antemuro, quede inoperante, reprendido por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que seas tú libertando, que seas tú sanando, que seas tú haciendo la obra en cada alma, en cada visita, en cada hermano, Padre amado, de acuerdo a la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Dios, amén y amén. Den un fuerte gloria a Dios, un fuerte aplauso en sus hogares. Pues bien, vamos a entrar rápidamente en materia en esta hora. Vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses, carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Denle un gloria a Dios, denle un Cristo vive, denle un Cristo se acerque mientras que usted busca ya en sus hogares. Y mientras que usted busca, estamos nuevamente enviando un saludo cordial a los hermanos que están llegando, a las almas que se están conectando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a estar ahí disertando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice la siguiente manera, Dios añada bendición a su palabra. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Puede sentarse en sus hogares, dando un fuerte gloria a Dios, un fuerte Cristo vive, Cristo se acerca. Alabanza al que vive. Pues bien, amado, en esta hora de este viernes 25 de abril, hemos traído, amado, el mensaje que lo hemos titulado las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Y esta es la segunda parte de la predicación del domingo,
El domingo hablamos de la doctrina del arrebatamiento. Pues bien, amado, esta es la segunda parte. Y vamos a hablar de las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Dile que está en tu casa, las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, acerca de los tiempos. Y es de estos tiempos, hermanos, que quiero hablar en esta hora de este viernes 25 de abril. Los tiempos proféticos que estamos viendo. Los acontecimientos proféticos, apocalípticos que estamos viendo, amados, en estos tiempos. O preapocalíptico es la palabra correcta. Gloria al que vive. Pues bien, amado, y estas señales que Dios está enviando, Dios está lanzando para que la humanidad entienda, pero sobre todo la iglesia comprenda que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, que es en cualquier momento. Ya, hermanos, ya no podemos decir, como decíamos antes, que lo que está en Mateo, que lo que está en muchos pasajes de las Escrituras, eso es para muchos años. Ya no podemos decir esto, porque ya delante de nosotros, a la vista de nuestros ojos, se están cumpliendo muchas profecías y muchas señales que indican que el arrebatamiento está cerca, a la puerta. Pues bien, amado, yo quiero compartir, como dice el apóstol Pablo, pero de los tiempos, de esos tiempos que estamos viviendo, que indican, les repito, les reitero nuevamente, que el arrebatamiento en cualquier momento ha de darse y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, hermanos, listos. Tenemos que estar como esas vírgenes, esas 5 vírgenes prudentes, ahí, listas para ser arrebatadas. Pues bien, amado, y quiero compartir de unas señales que se están dando. Unas se han dado, otras se están dando, otras se van a dar en cualquier momento. Pues bien, quiero compartir una de esas señales que las encontramos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Esta es una de las primeras señales que indican que el arrebatamiento será en cualquier momento. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Dice de la siguiente manera, Mateo 24, 32 al 34. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues bien, hermanos, vamos a disertar algo precioso, hermoso que está aquí, y es una profecía que nos indica que el arrebatamiento en cualquier momento ha de cumplirse. Ahora, hermano, Jesucristo habla aquí de una parábola. Antes de explicar esta cita bíblica de Mateo 24, 32 al 34, quiero definir qué es una parábola. Porque Jesús muchas veces habló al pueblo por parábolas, para que el pueblo entendiese, comprendiese los misterios del reino de Dios, los comprendiese de una manera clara y fácil y sencilla. Jesucristo, como buen predicador, como buen maestro, se tomó el trabajo de que cada enseñanza que él transmitía al pueblo tomaba una parábola para transmitir el mensaje claro que Dios quería a aquellas personas en aquel entonces. Ahora, ¿qué es una parábola bíblica? Una parábola bíblica. Las parábolas que Jesucristo habló a la gente, al mundo de aquel entonces, una parábola, hermano, es una ilustración de acontecimientos espirituales que muchas veces no son perceptibles al ojo y al oído humano, pero hacen parte del reino de Dios. No son cuentos ni fábulas. Escuche bien, las parábolas bíblicas no son cuentos ni fábulas. Son ilustraciones de acontecimientos reales que sucedieron o estaban sucediendo, y Cristo lo tomó para explicar cómo es el reino de los cielos. Y la gente por eso lo entendía claro. La gente entendía el mensaje claro
porque Jesús se lo explicaba de una manera sencilla. Pues bien, amado, eso es una parábola, una ilustración de acontecimientos espirituales que muchas veces no son perceptibles ni al ojo ni al oído humano, pero que hacen parte del reino de Dios. En pocas palabras, una parábola, la usaba Jesucristo, se usa para transmitir un mensaje espiritual claro hacia las personas que lo están escuchando para que puedan comprender de qué se está hablando. Pues bien, amado, en esta parábola de Mateo capítulo 24, versículo 32, esta parábola que dice, de la higuera aprended, versículo 32 de Mateo 24, estamos ahí para los hermanos que están llegando, Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprended. La higuera representa aquí al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Tenga presente eso. Y esto es de suma importancia que usted lo entienda. Ahora, dato curioso. La higuera es un símbolo que representa a la nación de Israel en el mundo entero. ¿Sabe usted eso? Eso es un dato muy curioso que hay que tenerlo ahí presente. Pues bien, amado, dice, de la higuera aprended. La higuera aquí representa a la nación de Israel. Tenga eso siempre presente para que pueda entender esta señal que es muy clara. Ahora, dice, de la higuera aprended la parábola. Ya explicamos, hablamos que es una parábola. Sigue diciendo, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Lo dice, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Ahora, este versículo se cumplió cuando Israel regresó a su tierra y se fundó como nación el 14 de mayo de 1948. Se cumplió esta palabra que dice aquí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas. Cuando sus ramas están tiernas y cuando brotan sus hojas. Hablando de la nación de Israel. Cuando Israel se establece como nación. Ahí se cumple esta parábola. Cuando Israel se funda como nación, se establece como nación. Cuando es reconocida como nación. Ahí se cumple esta parábola que Jesucristo nos está hablando. Y fue en ese momento que la higuera, que es Israel, reverdeció y comenzó a dar frutos. Antes Israel estaba errante y seca, sin frutos por el mundo, antes de ser nación. Pero cuando Dios la establece como nación, entonces ya Israel comienza a reverdecer y comienza a dar frutos. Entonces tenga usted eso presente. Porque si usted no entiende esto que le estoy explicando, difícilmente va a comprender las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Ahora sigue diciendo en el versículo 32, sabéis que el verano está cerca. Está hablando de la venida del Mesías que está esperando la nación de Israel. Acuérdese que Israel está esperando a su Mesías. Pero sabemos que el que va a venir, primeramente, antes que el verdadero Mesías, va a ser el antimesías o el anticristo. Por eso dice, sabéis que el verano está cerca, hablando de la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías. La iglesia no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, como le expliqué en el tema, la doctrina del arrebatamiento, y explico todo eso. Pues bien, amado, sigue diciendo el versículo 33 de Mateo 24. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Ahora, de las cosas a las que se refiere este versículo, Mateo 24, versículo 33, de las cosas, cuando dice, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Nos habla de regreso de los judíos a su nación. Y esa es una de las cosas y una señal clara que Jesús nos habló aquí. Cuando veamos todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando los judíos regresan
a su nación. Versículo 34. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, el término aquí, generación, es sinónimo de épocas o hace referencia a épocas. Y la palabra de Dios nos habla de dos generaciones. Y quiero que preste mucho oído a esto, porque en el Salmo capítulo 90, versículo 10, nos habla de dos clases de épocas, de generaciones. En el Salmo capítulo 90, Salmo capítulo 90, versículo 10, mire lo que dice. En el Salmo 90, versículo 10, y quiero que le preste mucha atención a esto con Mateo 24, 34. Dice Salmo capítulo 90, versículo 10, hablando de épocas, hablando de generaciones. Dice en el Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Ojo, no está hablando de una generación, de una época de 70 años. Y si en los más robustos son de 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Gloria al que vive. Pues bien, amado, cuando en Mateo capítulo 24, versículo 34, dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como le dije ahorita, el término generación nos habla de época. Ahora, ¿de qué época, de qué generación está hablando Mateo capítulo 24? ¿De qué época, de qué generación nos está hablando Mateo capítulo 24? Pues de la generación o de la época que está hablando Mateo capítulo 24 cuando dice que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que entró cuando Israel se fundó como nación en el 1948. A partir de ese momento, del 14 de mayo de 1948, las generaciones que entraron en esa época, cuando Israel se fundó como nación, entonces, hermano, alabanza al que vive, nos lleva al Salmo 90, versículo 10, que nos dice que una generación de 70 y una generación de 80. O sea, amados, que si sacamos la cuenta de una generación de 70 años, del 1948 hasta nuestros días, entonces del 1948, la generación de 70 años se cumpliría en el 2018. Saque cuenta en sus casas. Del 1948. Súmale 70 años, que es la primera generación de 70 que habla el Salmo 90, versículo 10, nos da 2018. Ahora súmele la generación de 80 años que habla el Salmo 90, versículo 10. O sea, amado, nos está hablando que la generación de 70 años, esa cuenta da en el 2018. Y la generación de 80 años nos da, amado, en el 2028. Aclaro, no estamos dando fecha, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Estamos diciendo que aproximadamente entre esas dos generaciones puede venir el arrebatamiento de la iglesia. Aclaro, no estamos dando fecha, sino que de acuerdo a la profecía bíblica, de acuerdo a esta señal, desde que Israel se fundó como nación en el 1948 hasta nuestros días, tienen que darse dos generaciones. La primera generación de 70, que es el 2018, y tiene que darse, amado, la segunda generación de 80 años, que es en el 2028. Que en el lapso de estas dos generaciones, en cualquier momento puede darse el arrebatamiento de la iglesia. Aclaro, no estamos dando fecha, porque cuando usted escuche que alguien le dé fecha del arrebatamiento, es mentira.
estamos diciendo que en base a esta profecía bíblica, el arrebatamiento puede ser en cualquiera de estas dos generaciones, en cualquier día, en cualquier año, en cualquier momento. No lo sabemos, pero esta señal nos indica que será en cualquier momento. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Entonces quiero que le preste mucho oído y sepa interpretar lo que se está diciendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, gloria al que vive. En pocas palabras le estoy diciendo a usted que desde el momento en que Israel se fundó como nación, en cualquier momento el arrebatamiento se puede dar. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Que desde el momento, les repito, que Israel se fundó como nación, en cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia. Alaba a Dios en sus hogares, bendiga su nombre. Santo el que vive, en el nombre del Señor. Esa es una señal clara, palpable. Ahora, Israel hace poco cumplió años. Israel hace poco cumplió y esto tú lo puedes confirmar, que exactamente en el 2018 Israel celebró sus 70 años como nación. Gloria al que vive. Ahora, hermano, otra señal clara, otra señal que es palpable, aparte de esta que le acabo de decir, que es inminente esta señal de Israel. Acuérdese que Israel es el reloj profético de nosotros, del resto de las naciones. Por eso es que está pendiente Israel. Lo que le acontezca a Israel, que está en la profecía bíblica, tiene que ver con nosotros. Porque ellos son, como le dije hace un momento, son el reloj profético de las naciones. Ahora, hermano, esa es una señal que ya se dio. Israel se fundó como nación. En cualquier momento se están dando muchas cosas en Israel que está indicando que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Israel está ya construyendo, armando las cosas para el tercer templo. Israel está anhelando que venga su Mesías. Sabemos que el Mesías que están esperando ellos es el anticristo. Todo se está dando, todo se está, amado, encajando en la profecía bíblica de tal manera que poco a poco estamos viendo cómo cada pieza profética está encajando hasta que, amado, el arrebatamiento nos sorprenda. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, otra segunda señal que indican que el arrebatamiento está cerca. Váyase conmigo a Oseas capítulo 6, versículo 2. Después de Daniel, el último profeta mayor, viene Oseas. Y Oseas capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: después de Daniel, para los hermanos nuevos que están empezando a mover Biblia, después de Daniel, el profeta Daniel, viene Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 2 y 3 dice: nos dará vida después de 2 días. Pendiente a eso. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, el profeta Oseas nos da una profecía clara y confirma la primera señal que le acabo de hablar. Esta segunda señal nos confirma aún más la primera señal que le hablé. Ahora, Oseas nos dice que después de 2 días nos resucitará. Ahora, bíblicamente, las Sagradas Escrituras nos enseñan que para Dios un día son como 1000 años. Váyase conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
Libro de Segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, nos dice que después de 2 días nos resucitará. Y para Dios un día es como 1000 años. Y dice que después de 2 días. Y si para Dios un día son 1000 años, 2 días serían 2000 años. Porque 1000 más 1000, que son 2 días, serían 2000 en el tiempo de Dios. Les repito nuevamente a los hermanos. Nos dice que después de 2 días nos resucitará. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Dios un día son 1000 años. Que si un día son 1000 años, 2 días serían 2000 años, ¿cierto? Y nos dice que después de 2 días, después de 2000 años, nos resucitará. ¿Qué nos da a entender esto? Que después del año 2000, en cualquier año, en cualquier fecha después del año 2000, puede ser el arrebatamiento. El día ni la hora no lo sabemos, pero esta es otra profecía bíblica que nos indica que después del 2000, y estamos en el 2020, y tenemos que estar preparados porque después del 2000, cualquiera de estos años que hemos estado viviendo hasta la fecha, de aquí en adelante, en cualquier momento puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Bendiga el nombre de Dios en sus hogares. Es más, para los rabinos, fuentes rabínicas, aún mesiánicas, confirman esto, de que para Dios un día es como 1000 años, y 2 días serían 2000 años, como dice el profeta Oseas, después de 2 días. Después del 2000, del año 2000, después del año 2000, en cualquier año, puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Alaba a Dios en sus hogares, queridos hermanos. Bendiga el nombre de Dios en este viernes de liberación. Miren ustedes cómo las señales se están cumpliendo, hermano. Que en cualquier momento, en el momento que menos esperemos, puede venir el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al que vive. Ahora, hermanos, una tercera señal que indica que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Sí, amado, es una señal palpable que está, amado, siendo testigo delante de nosotros, lo cual no podemos ignorar. Ahora, la tercera señal que nos indica que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, lo encontramos, alabanza al que vive, en Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 4 y 5. Mateo 24, versículo 4 y 5. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ojo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, hermano, y a muchos engañarán. Amado, que Jesucristo está diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que uno o una de las artimañas que va a usar Satanás en estos tiempos para pervertir, para torcer, para atacar la iglesia es el engaño. Y esto es muy cuidadoso, porque el engaño es el que está obrando en estos tiempos en contra de la iglesia. Hoy tristemente muchos pueblos que antes, amados, estaban con nosotros, se dejaron engañar, se dejaron seducir por falsos profetas que se han levantado, diciendo profecías y acontecimientos, diciendo cuestiones que no son bíblicas ni están en las Sagradas Escrituras. Y esto es bíblico, porque, amados, se van a levantar falsos hombres y van a engañar. Van a engañar. Si ustedes siguen leyendo
en el mismo Mateo 24, en el versículo 10 y 11, mire lo que dice, del mismo Mateo 24, versículo 10 y 11, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, con Jesucristo nuevamente lo confirma. O sea, que se va a levantar un espíritu que va a querer engañar a la iglesia. Y dice que se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. Y más adelante usted va a leer que dice a los escogidos. Ahora, hermano, en estos tiempos donde el engaño, que les repito, es una arma, es una artimaña de las tinieblas en contra de la iglesia. Pero ¿cómo lo hace las tinieblas? ¿Cómo Satanás quiere engañar a la iglesia? Enviando falsos profetas, enviando falsos mensajeros. Usted tiene que tener eso claro, tiene que tener eso bien amado en su mente, en su corazón, que se han de levantar falsos profetas. Y usted tiene que tener en claro que todo lo que se tiene que decir, que todo varón, toda persona que diga algo de parte de Dios, tiene que estar fundamentado, tiene que estar asentado en base a las Sagradas Escrituras. Si no está en las Escrituras, no existe, no es verdad. Por eso usted y yo tenemos que estar con una lupa disertando cada profecía, cada cosa que cualquier varón diga que viene de parte de Dios. Hay que disertarla, hay que pesarla bajo la lupa de las Sagradas Escrituras. Usted y yo no podemos tragar entero. Usted y yo estamos en unos tiempos de engaños tan terribles y tan tremendos que en cualquier momento, si no pesamos las profecías, si no pesamos la palabra que se está diciendo en base a las Sagradas Escrituras, podemos caer en el error. Y es ahí donde está el problema, el por qué mucha gente ha caído, porque le ha caído más a lo que dice el hombre que a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, amado, dice en Timoteo que ella fue inspirada para, hermano, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que tener esto bien claro, ser consciente de esto, amados hermanos. Gloria al que vive. ¿Por qué le digo esto? Porque esto está aconteciendo. No vayamos muy lejos. Miren ustedes la cantidad de profecías que se han levantado en estos tiempos. Ahora, con el coronavirus, se ha levantado una cantidad de gente a profetizar cuestiones, amados, que no son bíblicas. Ahora, la palabra enseña que no acontecerá algo antes que Jehová se lo muestre a sus siervos, los profetas. Ahora, los profetas hablan antes de, no durante de. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel hablaron antes de, no durante de. Y qué casualidad que ahora que estamos con este coronavirus, ahora que estamos con esta pandemia, entonces ahora todo el mundo dice que Dios me habló, Dios me mostró, pero vamos a ver quién te habló y qué Dios te mostró. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que hay dos señores, que hay dos dioses. Está el Dios de este mundo y está el Dios verdadero. Está el Señor de los cielos, el Señor que habita en las nubes, el Señor que está allá sentado a la diestra de Dios Padre, y está el Señor de este mundo, llamado Satanás, el príncipe de la potestad del aire, le llama las Sagradas Escrituras. Sí, porque ahora todo el mundo me dice, Dios me mostró, pero vamos a ver qué te mostró si está cimentado en la doctrina bíblica, en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hermano, hace poco, unos días, ahora, no hace mucho, se levantó una profecía y muchos hermanos me estaban asustados de diferentes iglesias. Pastor, mire esto, lo que dijo una niña que tuvo una revelación, según ella, dice de que Dios le permitió a ella tener una experiencia, y ella dice en el video, en la revelación, de que ella escucha la voz de Jesús que le dice, ven, sube acá, y ella dice, pero es que yo no sé volar, y Jesús le dice, cierra tus ojos, imagínate que estás volando. Eso no es bíblico, hermano, porque quien nos guía a nosotros es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, hermano, no es loco para, amado, decirnos que cerremos los ojos e imaginemos que estemos volando. Eso no es bíblico, número uno. Número dos, ella dice que vio a Dios, y Dios, la Sagrada Escritura enseña que no hay hombre que lo vea y viva, hermano. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Si miren ustedes, hermanos, donde estamos cayendo en el error. También otro varón diciendo de que él tuvo también una visión donde Dios le habló y le dijo de que vendrían cosas terribles para la tierra, pero que le avisara que venían momentos terribles para esta humanidad, pero que orara por la humanidad y le dijera al mundo entero que todo el que mirara al varón que tuvo la visión, que tuvo la revelación, serían salvos y sanados. Eso no es bíblico por ningún contexto. Usted lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces mucha gente más asustada. ¿Pero por qué se asustan? Porque creen a eso. Han creído a esa mentira. Hace poco también, hermano, eso fue también en muchos países donde dijeron que la cura para el coronavirus estaba en el centro de la Biblia, que todo aquel que abriera el centro de la Biblia, más que todo en los salmos, se iba a encontrar con una pestañita, se iba a encontrar con un pelo cortico, y ese pelito cortico lo hervían en agua y se tomaban esa agua y eran sanados del coronavirus. Hermano, eso no tiene un contexto bíblico, bajo ningún parámetro, hermano, de las escrituras te va a encontrar eso. Entonces mucha gente, amado, le creyó. ¿Pero por qué le creyó? Hermano, porque le gusta eso, le gusta creer a eso. Pero usted y yo como pueblo de Dios, usted alma que me escucha, usted varón que me escucha, que quizá está comenzando en los caminos del Señor, usted tiene que entender y comprender que todo, absolutamente todo, tiene que probarlo y pesarlo en la balanza que se llama las Sagradas Escrituras. Gloria al que vive. Usted y yo no podemos tragar entero. Usted y yo no podemos, porque el diablo también hace milagros, hermano. Porque la palabra enseña que se van a levantar falsos profetas que harán milagros y señales. Van a hacer milagros y señales para engañar a muchos. Usted no se sorprenda porque Dios use a alguien haciendo milagros. Usted no se sorprenda porque alguien hace milagros o porque alguien hace prodigios. Usted no se sorprenda por eso, porque el diablo también lo hace. Ahora, Cristo cuando venían los apóstoles, cuando regresaban, venían contentos. Y le dijeron a Jesucristo, oh, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús, sabiendo de que estaba un poquito elevado, su ego estaba bastante elevado del gozo que tenían porque los demonios se sujetaban, Jesucristo le dice, no os maravilléis de que los demonios se os sujeten, sino gozosos porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hermano, el diablo también hace milagros, eso usted no lo puede sorprender. Dios también hace milagros. La diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo nunca puede resucitar a nadie, porque el único que resucitó se llama Jesucristo. El único que tiene el poder para resucitar se llama Jesucristo, porque Jesucristo resucitó a Lázaro. Gloria al que vive, alaba a Dios, hermano. Entonces, todo tenemos que pesarlo a la luz de la palabra. Yo creo en las revelaciones, yo creo que Dios habla, pero todo hay que llevarlo, amado, bajo el filtro que es las Sagradas Escrituras. Todo eso tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Gloria al que vive. Usted no puede tragar entero, hermano. No puede tragar entero. Gloria al que vive. Porque, hermano, si tragamos entero, entonces comenzamos a creer a cuestiones que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios. Ahora, por eso es que mucha gente hoy en día está creyendo y se ha pervertido a otras sectas. Porque el mismo apóstol, hablando en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy por hoy, hermano, vemos gente diciendo que Dios le mostró, que Dios les reveló, que Dios les habló, que la verdadera religión es donde están ellos. Y yo le aclaro, nosotros, la iglesia de Cristo, no somos religión. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros somos poder de Dios, hermano. Somos la luz del mundo. Nosotros no somos religión. Que nos llaman cristianos evangélicos, ya es cuestión, hermano. Cristianos porque seguimos a Cristo, evangélicos porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. Gloria al que vive. Y tenemos que estar muy pendientes a esto, hermano.
Y esto sí se está viendo en estos tiempos como falsos profetas, como falsos maestros están engañando a muchos escogidos, a mucha iglesia, a mucha gente en estos tiempos. Miren ustedes, amados, cuando empezó todo esto del coronavirus, falsos apóstoles reprendiendo el coronavirus, diciendo, hasta aquí llegaste coronavirus, porque declaro que hasta aquí llegaste el coronavirus, y mira por dónde va el coronavirus. Entonces yo les digo a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, bueno, ustedes ni que hacían milagros, ni que hacían señales, salgan, hagan milagros, hagan señales, pongan las manos sobre la gente que está enferma, esos falsos apóstoles, que se hacen llamar apóstoles reconocidos, bueno, salgan a las calles, entren a los hospitales, oren por los enfermos, porque la Biblia enseña que donde llegaban los apóstoles, en el nombre de Jesús, acontecían cosas grandes. La Biblia enseña en las Sagradas Escrituras que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La palabra de Dios enseña en el libro de Hechos, capítulo 19, que la gente, cuando Pablo estaba orando, Pablo estaba hablando, dice que tomaban los pañuelos, los paños, y se lo pasaban en el cuerpo de Pablo, y cuando llegaban a sus hogares, se lo pasaban a los que estaban enfermos, para que lo menos al sudor del apóstol Pablo sanase a los enfermos y los sanase. ¿Dónde están esos falsos apóstoles hoy en día? Salgan, oren por los enfermos, pero no, quieren es plata y plata y plata y plata. Por ahí dijo uno, ya andan diciendo muchos pastores, falsos pastores, porque esos no son verdaderos pastores, falsos pastores, diciendo que para que Dios sane el coronavirus aquí en Colombia, se tiene que pactar con Dios, se tiene que sembrar con Dios. ¿Quién dijo eso, hermano? Eso no es bíblico. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Entonces miren ustedes hasta dónde nos está llevando todo esto. Esta es una señal clara, hermano. Y hay que estar apercibidos en estos tiempos. Hay que estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, amados, peligrosísimos. Que en cualquier momento, hermano, el que se descuide pierde. Como decimos aquí en Barranquilla, Colombia, en la costa atlántica. Aquí en la costa atlántica, Barranquilla, Colombia, para los hermanos que nos están escuchando en otros países. Aquí tenemos un dicho que dice, el que se duerma, pierde el año. Y eso es lo que está pasando, hermano. Gloria al que vive. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, ¿por qué usted tiene que tener esto bien claro, hermano? De esta tercera señal, el aumento de los falsos profetas. El aumento de los falsos profetas. Porque, hermano, las Sagradas Escrituras nos advierten de este tiempo que estamos viviendo. En 1 Timoteo capítulo 4, si mal no estoy, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, si mal no estoy, mire lo que dice hablando de estos tiempos que estamos viviendo en cuanto a los falsos profetas, en cuanto a los falsos pastores y falsos maestros. Mire lo que dice. Sí, es este, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente, amado, que no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz del diablo, y mucha gente le está siguiendo. Por ejemplo, un video que me mandaron de un profeta en África, según el profeta, que decía que para que la gente fuera sanada del coronavirus, tenía que caerle el agua en el cuerpo a esa persona, del agua que él se echaba en su cuerpo, en su cara y en sus pies, todos sucios. Se echaba agua en todo su cuerpo y en sus pies, todo sucio. Y esa misma agua le tenía que caer a la gente. Y la gente que recibiese esa agua era sanada y era bendecida. ¿Dónde está eso, hermano? Lo que me sorprende es que el poco de gente haciendo filas para que el agua que se echaba el varón, supuestamente de Dios, en su cuerpo cayese sobre ellos. ¿Cómo le parece a usted? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Mire usted la gran mentira. Por eso es que tenemos que estar apercibidos. Por ahí también salió el gel de la super unción para evitar que el coronavirus te toque. Te echa este gel antibacterial que es ungido y ningún virus tocará tus manos. ¿Cómo le parece a usted? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jehová reprende al diablo, hermano. Eso huele a puro azufre, como decimos aquí en la costa atlántica, aquí en Barranquilla, Colombia. Eso huele a azufre, huele a diablo. Gloria al que vive. Bendito en el nombre del Señor. Ahora, aquí nos advierte que en los posteros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, en los posteros tiempos, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, ¿cuáles tiempos? Estos tiempos que estamos viviendo. Algunos van a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios, hermano.
que tener mucho cuidado, hermano, con todo lo que se está escuchando, con todo lo que se está viendo. Usted todo lo que escuche, todo lo que a usted le digan, péselo a la luz de la palabra. No coma cuento, coma palabra. Coma la escritura, coma las sagradas escrituras, hermano. Ahora mismo tenemos que estar como los de Berea. Los de Berea estaban, Pablo estaba explicando y ellos estaban confirmando si lo que decía Pablo estaba en las sagradas escrituras. No porque lo dijo Julano de tal y, no porque lo dijo el pastor tal, el hermano tal y. Si no está en las escrituras, no existe. Y si no existe, no creo eso. Sencillo como eso. Gloria al que vive. Ahora, aquí en 1 Timoteo nos dice que en los postreros tiempos, amado, algunos van a apostatar de la fe y a escuchar doctrina de demonios. Van a escuchar, hermano. Van a escuchar. Lo dice muy bien. Espíritus engañadores. Van a escuchar espíritus engañadores. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Quién está hablando? Ahora, porque Primera de Juan, capítulo 4, si mal no estoy, en la carta de Primera de Juan, búsquelo, Primera de Juan, capítulo 4. Alaba a Dios en sus hogares. Versículo 1 dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora el apóstol Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, hermano. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, hermano. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. En estos tiempos, son tiempos peligrosísimos, son los últimos tiempos donde las tinieblas también quieren engañar, quieren torcer, hermano, a muchos pueblos. Usted tiene que apercibirse, tiene que alertarse de esto. No que escuché una voz que me dijo, vamos a ver si lo que esa voz me dijo, si lo que escuché está en las Sagradas Escrituras. No que tuve una visión como un ángel se me apareció, un ángel me dijo esto y lo otro. Pero vamos a ver si lo que te dijo el ángel está en las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras me enseñan a mí en Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla si aún sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Si aún sus ministros se van a disfrazar como ministros de justicia, a usted eso no tiene que sorprender, hermano. Entonces, mucho cuidado, hermano. Gloria al que vive. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo yo pruebo los espíritus? ¿Cómo yo pruebo los espíritus? Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Romanos 8, versículo 14 y 16. Nos dice cómo tenemos que probar los espíritus, hermano. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 16. Alaba a Dios en sus hogares. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos va a dar testimonio de que esa profecía, de que eso que está hablando ese varón es de Dios o no de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad, hermano. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios. Ahora, una pregunta que me han hecho. Y me dice, pastor, pero si Dios sabe que muchos pueblos se va a pervertir, se va a torcer porque va a creer a esa palabra de mentira, ¿por qué Dios permite que se levanten esos falsos profetas con ese espíritu engañador para que engañen al pueblo? La respuesta la encontramos a esa pregunta, el por qué Dios permite que se levanten esos falsos profetas y quieran engañar a mucho pueblo de Dios, la encontramos en Deuteronomio, capítulo 13. Búsquelo para que usted. Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti
profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, ojo, señal o prodigios, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocimos o que no conocisteis, y sirvámosle, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué Dios permite que se levanten estos falsos profetas diciendo de cuánta cosa? Y perdónenme la falta de expresión y la falta de homilética, de exégesis. Se levanten este poco de hombres diciendo este poco de barrabasadas, idioteces por ahí, gloria al que vive, para probarnos, para ver si amamos a Dios verdaderamente, si le creemos a la palabra de mentira o le creemos a la palabra que está en las Sagradas Escrituras que Dios ha establecido para guiarnos a nosotros. Usted tiene que tener esto presente. Dios nos está probando. Yo, hay que tener mucho cuidado. Gloria al que vive. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, menos mal que estamos en el tiempo, amado, ahora de la gracia. Porque donde estuviéramos en el tiempo de la ley, esos pocos de profetas que andan diciendo mentiras y que andan diciendo cosas raras que no son bíblicas, el versículo 5 nos dice qué es lo que le tenía que acontecer o qué les pasaría a estos falsos profetas. Dice, de tal profeta soñador de sueño, el tal profeta de soñador de sueño ha de morir, o ha de ser muerto, en otra traducción, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que esos profetas, en el tiempo de la ley, amados, tenían que ser muertos. El pueblo los mataba. Gloria al que vive. Ahora usted no lo va a matar a ellos. Ahora usted, hermano, lo va a confrontar por la palabra de Dios. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado a lo que está escuchando. Mucho cuidado a las visiones, revelaciones, que yo creo en la visión y las revelaciones, pero todo tiene que ir pesado a la luz de la palabra. Ahora, cuando Dios le da una visión, una revelación a una persona, esa persona tiene que, cuando es verdaderamente de Dios, primeramente, si es bíblica, tiene que haber, lo segundo, un cambio en la vida de esa persona. Gloria al que vive. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que dice que Dios le mostró el infierno, dicen ellos, que Dios le mostró el infierno, y amado, y andan en una vida que no agrada a Dios. Yo pregunto, ¿para qué Dios le muestra entonces a esa persona el infierno? ¿Para qué? Si supuestamente esa persona tuvo una famosa visión o revelación con el infierno, téngalo por seguro que usted cambia. ¿Eso no es? Pero si no hay cambio, hermano, entonces ¿quién habló ahí? La pregunta. Gloria al que vive. Ahora, sí, porque hoy la gente va al infierno como ir de aquí a un centro comercial. Hoy la gente va al infierno y al cielo, esos van y suben, van, entran y salen cuantas veces ellos quieren. Y se ponen a decir cuestiones todas raras que no son bíblicas. Gloria al que vive. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues bien, amado, esa es una tercera señal, la estamos viendo, hermano. Así que tengan mucho cuidado, hermano. Con esto, con estas cosas que estamos experimentando, que estamos viendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ya para terminar con esta tercera señal que indica que el arrebatamiento está cerca. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si mal no estoy, versículo 3, dice, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, si mal no estoy, dice, dice, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que una de las señales claras, amado, que va a venir con los falsos profetas y con el espíritu de engaño, va a ser, hermano, aleluya, la apostasía. Aquí lo dice, que no tenemos que dejarnos engañar, porque vendrán, amados,
la apostasía. Y la apostasía se tiene que dar, amado, para que se manifieste el hombre. Para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, hermano. Esa es otra cosa. Ahora todo el mundo anda, perdónenme la falta de expresión, como decimos aquí en la costa, en Barranquilla, Colombia, ahora todo el mundo anda correteando o andan pendientes para ver quién es el anticristo. A mí que me interesa quién es el anticristo. A mí lo que me interesa es que se den las señales para cuando, amado, yo vea las señales, entender y comprender de que el arrebatamiento está cerca, el anticristo, que lo vean, lo que se van a quedar, pero la iglesia y todo lo que estemos ahí esperando en Dios, amado, a nosotros lo que nos interesa es ver a Jesucristo, cara a cara, gloria a Dios, alaba a Dios en sus hogares, hermano, bendito en el nombre del Señor. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, una cuarta señal que indica que el arrebatamiento está cerca, cuarta señal que indica que el arrebatamiento está cerca, amado, es el aumento del pecado. El aumento del pecado y de la desobediencia a Dios y a la palabra de Dios. El aumento del pecado y la desobediencia a Dios y a la palabra de Dios. Véngase conmigo ahí mismo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12 dice, gloria al que vive, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí se quebranta el mandamiento bíblico que enseña que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria al que vive. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 nos confirma esto. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 8 nos habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. O sea, en estos tiempos que estamos viviendo. 2 de Timoteo 3 versículo 1 en adelante dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren ustedes, hermanos. Hay que tener bien claro esto, hermano. El aumento del pecado y de la desobediencia hacia la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Porque miren ustedes, amados, cómo el pecado está aumentando cada día más. Cómo la maldad está aumentando cada día más. Que aún estamos viendo casos donde las madres matan a sus propios hijos. O sea, que una madre que es la que lo pare, que es la que lo tiene en su vientre guardado ahí y después da a luz a esta criatura y ella misma sea que lo mate, hermano, hay que estar bien cautivo por el diablo para hacer eso. Miren ustedes, amados, el pecado está aumentando, la maldad está aumentando, madres que están prostituyendo a sus hijas. Imagínense eso, hermano. Madres prostituyendo aún a sus hijos, a los varones, a sus niños varones, sus hijos varoncitos, lo están prostituyendo. Mira hasta dónde hemos llegado. Gloria al que vive. Entonces hay que estar muy pendiente, muy apercibido de estas señales que se están dando, amado, que están a la luz de nuestros ojos, la estamos viendo, la estamos palpando. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Gloria al que vive. Alabanza al que vive reina. Bendito al nombre de Dios. Cuarta señal, amado, el decaimiento del amor familiar. Esa es otra señal clara. Quinta señal, el decaimiento del amor familiar. Esa es otra señal clara, hermano, que indica que el arrebatamiento está cerca.
Mira lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 21. Mire lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 21. Dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Cómo le parece, hermano? O sea que se van a levantar hermanos contra hermanos, padres contra los hijos contra los padres. Gloria al que vive. Y eso lo estamos viendo. Hoy nos estamos enfrentando a una generación que no quiere sujetarse a sus padres, a una generación que en el hogar quien manda no es el papá sino los hijos. Hoy los hijos son los que dan órdenes a los padres. Hoy los hijos son los que mandan a los padres. Hoy los hijos son los que mandan a los mayores. Hoy los nietos son los que dan órdenes a los abuelos qué es lo que tienen que hacer. Mire la señal que estamos viendo en estos tiempos, hermano. Se está dando, amado, esta señal del decaimiento del afecto, del amor familiar en los hogares. Porque uno de los ataques que también está haciendo Satanás, que Jehová los reprenda en esta hora, es atacar la familia. Porque si él sabe que si logra dañar, pervertir, torcer a la familia, entonces la sociedad se corrompe también. Porque en la sociología, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se está pervirtiendo en estos tiempos. Y miren ustedes cómo la rebeldía de las generaciones en estos tiempos, cómo se está levantando. Y cómo un niño de 2, 3, 4, 5 años, hermano, quiere mandar a los padres, quiere gobernar a los padres. Y aún les salen hasta amados, muchas veces contestándole a los padres y le tiran las cosas en la cara a los padres. Miren ustedes, amados, hasta dónde el decaimiento del amor familiar está, amados, se está viendo delante de nuestros ojos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si miren ustedes, amados, en estos tiempos, por eso es que Jesucristo dice, el que no dejare a padre, a madre, o hermano, o esposa, o suegra, hasta la suegra también está metida ahí, gloria a Dios, alabanza al que vive reino. O la nuera, nombre de Dios, aleluya, no será digno de mí. Alabanza al que vive reino. Miren ustedes, amados. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren ustedes, amados, como el amor familiar, los pilares de los fundamentos de la familia se están cayendo a pique, se están cayendo por el piso. En nombre de Dios. Miren ustedes, amados, cómo se están yendo a pique, es la palabra correcta. Cómo se está yendo a pique los pilares de la familia, los fundamentos de la familia. Que hoy no se sabe quién es el padre y quién es la madre en el hogar. Porque los hijos quieren tomar el papel de los adultos en el hogar. Miren ustedes, amados. Y nos estamos enfrentando, amados, a una generación que hay que orar mucho por nuestros hijos, por nuestra parentela, por nuestros sobrinos. Porque, amados, son generaciones que vienen, amados, influenciadas por un chip llamado rebeldía. Y hay que estar orando para que Dios liberte, gloria al que vive, a nuestra familia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, son muchas señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Estoy dando las más importantes en esta hora de este viernes de liberación. Gloria al que vive, santo el que viene en el nombre del Señor. Ahora, otra señal que también se está dando, sexta señal que indica que el arrebatamiento está cerca, es que se va a aumentar la persecución de la iglesia. Se va a aumentar, y ya se está dando esto en muchos países del mundo. En el Medio Oriente, en Asia, en China, se está dando esto, hermano. En Corea, en las Coreas también se está dando esto. Y en muchos países de diferentes continentes. El aumento de la persecución al pueblo de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo Mateo 10, 22. Ahí mismo en Mateo 10, 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin,
este será salvo. Gloria al que vive. Y salta el versículo 33 del mismo capítulo 10 de Mateo. Versículo 33 el mismo. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al que vive. Santo es su nombre. Os he amado, la persecución del pueblo de Dios se está dando. En el Medio Oriente, hermano, miles de cristianos mueren diariamente, hermano. Anualmente, amado, son las cantidades de cristianos que están muriendo. En el Medio Oriente, amado, a los hijos de los cristianos los queman vivos. A las mujeres las violan. A muchos, amados, los torturan primero y después le mochan la cabeza. Vivo, hermano. Le mochan la cabeza. Y esa cabeza que le quitan a ese cristiano, muchas veces la toman estas personas que están masacrando o acabando con la vida de los cristianos y hacen juegos de fútbol, partidos de fútbol, y comienzan a jugar con las cabezas de los cristianos que acababan de decapitar. Y comienzan ellos a jugar a fútbol con las cabezas de los cristianos. ¿Cómo le parece a usted, hermano? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad y la persecución? Y tiene que darse. En muchos países, hermano, la persecución se está dando. De hecho, esta es una persecución que tenemos. Esto que estamos viviendo, que la iglesia está encerrada y Dios ha valido de esto para, amado, hablarle al mundo y mandar un mensaje al mundo de que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer. Esto que estamos viendo, amado, que estamos encerrados, amado, ¿no cree usted que esto se está dando por darse? No, hermano. Esto se está dando, hermano, porque de una manera indirecta quieren, amado, callar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, hermano, como escuché que me compartieron en WhatsApp, me compartieron algo que me causó risa, pero que decía así, el diablo le decía a Dios, te cerré la iglesia, te cerré todas las iglesias, decía así, y Dios le respondía, pero yo abrí una iglesia en cada hogar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, esto que estamos viviendo, amado, esto nos está llevando, todo esto va a desembocar, hermano, en el nuevo orden mundial. Y una de las cosas del nuevo orden mundial es que, amado, es encerrar al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Que más adelante, cuando Dios permita, estaremos hablando de esa enseñanza, el nuevo orden mundial y las señales que estamos viendo de este sistema que se tiene que dar. Bendito que viene en el nombre del Señor. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Entonces, miren ustedes, amados, cómo se está dando esto. En China, el que se levanta a predicar en el nombre de Jesús, amado, enseguida lo toman, lo meten preso. En Corea, ejecutan a los cristianos, hermano. El que es cristiano sabe muy bien que va a morir. Hermano, si esa gente en el Medio Oriente, y amado, de muchos países que están siendo perseguidos, dan su vida por Cristo, ¿cuánto más usted y yo que todavía no ha llegado a esa persecución con fuerza? Aquí en este país tenemos libertad de buscarle, tenemos libertad de predicar, alabanza el que vive, de hacerlo. Ahora es cuando más tenemos que hacerlo. Cuando digo que hay que predicar, es que usted no va a salir a las calles ahora a salir a predicar, hermano, sabiendo de que la ley ahora mismo lo prohíbe. Usted lo que va a aprovechar, hermano, que usted sí puede hacer. ¿Sabe usted qué puede hacer? Usted, cuando vaya a la tienda, llévese unos trataditos y está en la tienda, reparta los tratados. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. En el momento del lazo que usted puede salir a la tienda, al supermercado, aproveche ahí para predicar. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, amado, tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales. Por ahí me mandaron un video de unos hermanos, una iglesia en Estados Unidos, que aún prohibiendo y sabiendo de que en Estados Unidos está la pandemia como está, están haciendo culto. Y un periodista grabó todo y les pregunta a ellos, a los pastores, ¿ustedes por qué están haciendo culto sabiendo muy bien de que no se puede hacer por la pandemia que estamos viviendo aquí en Estados Unidos? Y le contestaron lo siguiente, a nosotros Dios nos habló y nos dijo que teníamos que hacer los cultos. Miren ustedes esto, Dios nos habló y Dios nos dijo que teníamos que hacer el culto. Es más, mucha gente que
tiene coronavirus, ha venido a nosotros y lo hemos orado y han sido sanados porque Dios nos ha mandado. Entonces, el periodista como que es simpatizante o es cristiano, no sé, pero él le dijo, usted dice que Dios la mandó. Entonces, ¿dónde está el pasaje que dice que sujetados a las leyes terrenales? Porque las leyes terrenales son puestas por el mismo Dios y el que no se sujeta a ellas no se sujeta a Dios. Usted entonces, ¿cómo me explica ese pasaje? Ella le dijo, no, pero en el caso mío Dios me mandó. Hermano, ¿será que eso es bíblico, hermano? Hermano, ningún Dios mandó a hacer eso, porque Dios no puede contradecir su palabra, hermano. ¿Cómo Dios va a contradecir algo que él mismo mandó? No diga a Dios, diga que usted lo quiere hacer, pero no meta a Dios en eso. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al que vive. Alabanza al que vive y reina. Otra señal que indica que el arrebatamiento está cerca, amado, es que se va a aumentar el mover de homosexualismo. Se va a aumentar y se tiene que aumentar el mover del homosexualismo. Porque según las escrituras y las profecías bíblicas, el anticristo será homosexual. Según Daniel capítulo 12. Según Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 37. Daniel capítulo 12, versículo 37. Mire lo que dice. Daniel 12, 37. Perdón. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Alabanza al que vive reino. Daniel 11:37. Oye, Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, ni el amor de las mujeres. O sea, amado, por esta profecía aquí bíblica, se cree que el anticristo, amado, tiene que ser homosexual. Y de hecho, lo estamos comprobando, porque el mover LGTBI, que yo no le diría LGTBI, porque cada vez que sale una desviación homosexual o una desviación sexual, entonces de acuerdo a esa desviación sexual, entonces le colocan la letra. Entonces con el tiempo no se va a llamar LGTBI, se va a llamar LGTBI A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Toma la abecedario ahí. Alabanza al que vive reino. Mire usted, amado, cómo el mover este demoníaco del LGTBI, cómo ha cogido fuerza en el mundo entero y cómo en el mundo entero se ha aprobado la ley del homosexualismo, de que, amado, ellos pueden casarse, pueden adoptar hijos, pueden tener una vida normal como una pareja. Alabanza al que vive reina. Normal. Bendito el que en el nombre del Señor. Esa es la gran mentira, la gran, amado, el gran pecado que Dios, aleluya, no aprueba en su palabra. Gloria al que vive. Santo es su nombre. Bendito el que vive en el nombre del Señor. Aleluya. Se tiene que dar. Y se está dando, hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermano. Nos enseña también en Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Confirma esto. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué había en los tiempos de Noé? ¿Qué había en los tiempos de Lot? El homosexualismo, hermano. O sea, que así como esos días,
Así, amados, serán los días en que el Hijo del Hombre, amado, en que Jesucristo, gloria al que vive, se manifieste. Hermano, y es lo que estamos viendo, cómo el homosexualismo, cómo se está dando, hermano, cómo la perversión sexual, hermano, se está dando en estos tiempos. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, antes se decía que el homosexual se hacía homosexual porque se inclinaba a las cosas de las mujeres o porque era violado o por algún otro motivo. Pero es tanta la iniquidad y la maldad, hermano, y el pecado del hombre, que hoy por hoy aún los médicos y aún la genética lo ha comprobado, la ciencia, que el homosexual nace, y bíblicamente se lo podemos comprobar que es así, porque por la iniquidad y por la maldad de los antepasados, esa iniquidad, esa maldad, hombre de Dios, viene impregnada en el espíritu de la criatura desde el momento, amado, que está en el vientre. Y, amado, ya viene la maldad, ya viene la iniquidad. Por eso hay que orar, amado, por su hijo. Si usted que está esperando un bebé, esperando para dar a luz un bebé, ore, desátelo de toda maldad, de toda iniquidad de su familia, de sus antepasados, o que usted mismo haya hecho. Bendito el que en el nombre del Señor. Gloria al que vive. Santo. Alabanza al que vive y reina. Otra señal clara, y con esto termino, una última señal que indica que el arrebatamiento está cerca, es que se va a colocar la marca de la bestia para controlar a cada persona y para saber el movimiento de cada persona. Y van a usar, amado, la marca de la bestia llamada el microchip. ¿Oyó? Y este microchip que va a ser implantado en la mano derecha o en la frente de las personas, ahora mismo ese microchip en muchos países europeos ya se está dando. Ahora mismo ese microchip no tiene autoridad, ahora mismo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahí sí va a tener poder y autoridad. Porque es una forma que el anticristo va a tener para controlar quiénes son los que le están siguiendo a él y quiénes no. Alabanza al que vive reino. Porque dice que ninguno podrá ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 16, si mal no estoy. Dice Apocalipsis 13, 16, dice: y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Gloria al que vive. O sea, nadie puede comprar ni vender nada si no tiene la marca de la bestia. Imagínense ahora que estamos saliendo, amado, por días, dependiendo el número de la cédula acá en Colombia. Así salimos, dependiendo el número en que termine la cédula de cada habitante aquí en Colombia, así va a ser compras. Por ejemplo, en el caso mío me toca nada más 2 veces a la semana. Y cuando uno llega al supermercado le piden el número de la cédula. Le dicen a uno, muestre la cédula para ver si, comprobar si usted le toca hacer compra hoy. Y uno muestra la cédula, que es la identificación aquí en Colombia. Miren ustedes, amados, ahora imagínense con la marca de la bestia. Le van a decir, muestre la marca para ver si usted puede comprar o puede vender. Y si usted no tiene la marca, quiere decir que usted no aceptó la marca, pero usted acepta al cristianismo, usted acepta a Cristo. Entonces, hermano, lo van a tomar, lo van a coger y lo van, amado, aleluya, a mochar la cabeza, porque lo dice la Sagrada Escritura, que todo aquel, cuando venga el arrebatamiento y no se vaya, van a haber gente salva así después del arrebatamiento, pero le costará su propia vida. Bendito sea el nombre de Dios. Así que apercíbete, mujer, varón que me escucha, visita que me estás escuchando. Esto no es para jugar. Esto es para entender y comprender que las señales se están cumpliendo. Gloria al que vive.
Pues bien, amado, hasta aquí termino con esta enseñanza. Las señales que indican que el arrebatamiento está cerca. Búsquelo a la luz de la palabra. Lo hemos comprobado, lo hemos, amado, analizado a la luz de la palabra. Así que, hermano, no queda más nada sino que guardarnos, vivir para Dios y esperar ese día que venga. Como dice en Apocalipsis, el Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Esa es nuestra oración. Ven, Señor Jesús, por nosotros. Levántanos rápido en el nombre de Jesús. Estemos de pie en esta hora de este viernes de liberación. Padre Dios, amantísimo Rey, te presentamos, para amado mi Rey Dios, mira, que esta palabra haga el efecto por el cual ha de ser enviada, que seas tú tocando, que seas tú ministrando, que seas tú, para amado Dios, haciendo la obra en cada hermano, en cada alma, en cada visita, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amantísimo Rey Dios, por el poder de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que seas tú guardando, que seas tú, Padre Santo Dios, haciendo la obra en cada alma, en cada visita. Toca en esta hora, mi Rey Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gracia a todos los hermanos, a todas las almas, las visitas que están ahí pendientes, a todos los hermanos que están ahí pendientes, amados a este canal, pendientes a sus pastores, que de una u otra manera han bendecido nuestras vidas. Gracias, hermanos, por eso. Gracias por estar pendiente. Y como siempre lo hemos dicho, los hermanos que quieran, porque me han llamado y me siguen llamando, hermanos que quieran donar, me han dicho, pastor, si queremos donar, dar una ofrenda, hermano, bien puede hacerlo. Si usted lo quiere hacer, usted me llama al 314-538-9381. Lo que Dios haya dispuesto en su corazón, lo que Dios haya dispuesto en su corazón. Porque lo repito hasta el cansancio, aquí no pedimos nada, ni se cobra. Pero si usted Dios lo toca, haga lo que Dios le diga, porque el dar para la obra de Dios es bíblico. Dios le bendiga y Dios le guarde. Un fuerte aplauso. Los amo en el amor de Cristo y nos vemos el domingo en la escuela dominical y ayuno. Saludos a todos, los amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.